Ok, ahora vamos a continuar con la parte de la estructura y el contenido de los estados financieros. Ok, primero es de suma importancia identificar y distinguir los estados financieros de todo el resto del documento. Sabemos que el documento se lo estamos dando ya sea a la parte fiscal, tributación o a los inversionistas. Por lo tanto, el documento tiene que estar estandarizado y se tienen que claramente ver las partes y que el lector no se enrede, que sea una lectura amigable. Por lo tanto, hay que identificarlos y distinguirlos bien diferentes. Después, una entidad deberá identificar los siguientes elementos a través del documento. Entonces, constantemente a través del documento, siempre que sea importante, se tiene que mostrar estas partes. El nombre de la entidad o alguna otra manera de distinguirlo. Si la entidad es individual o son un grupo de entidades. El periodo cubierto o la fecha de cierre. ¿Cuál es el periodo que estamos mostrando aquí con estos estados financieros? La moneda de presentación puede que sea en dólares, en colones y demás. Y eso va con respecto a la NIC 21. Y el redondeo de las cifras. Muchas empresas utilizan los miles, los millones. Y tenemos que identificar qué método de redondeo estamos utilizando. Ahora, ¿qué puntos tenemos que considerar en esta distinción e identificación, estos pasos que acabo de explicar? Esto se presenta por medio de encabezados a lo largo del documento, que sean apropiados, y tiene que ser a juicio del elaborador, el contador que está realizando los estados, según como él piense que es la mejor manera de comunicarle al lector la situación de la entidad. Él lo va a presentar de la manera que considere adecuada. Y otro aspecto muy importante es que se puede utilizar un método de redondeo, se pueden poner las cifras en miles, en millones, pero siempre que se haga se tiene que identificar. Y algo muy importante es que no esté ocultando datos importantes de la entidad, tal vez que se quieran ocultar. Entonces no puede infringir en eso. Si es necesario poner todo el número con los céntimos, bueno, hay que ponerlo. Recordemos que esta información se le está entregando a tal vez inversionistas y también a tributación, a la parte fiscal. Ok, el estado de situación financiera. ¿Qué tiene que venir aquí? Se tienen que presentar todas las partidas que ya conocemos, los activos corrientes, los no corrientes, los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, y las partidas del patrimonio. Algunas de ellas: propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, activos financieros, ¿verdad? Pasivos no corrientes como cuentas por pagar, pasivos corrientes, perdón, y pasivos no corrientes como hipotecas por pagar. Y después el patrimonio, el capital social, qué está pasando con las acciones, también qué pasa con los dividendos. Todas estas partidas hay que presentarlas, pero las presentamos en grupos, en categorías. Y ahora es importante, no menciona el documento, estas normas, que no es necesario que vengan en el orden en que ellos lo ponen o que se clasifiquen de esa manera, pero sí es necesario hacerlo de manera ordenada. Algunas empresas pueden presentarlos de acuerdo a la liquidez, otras pueden hacerlo de la categoría. Además, las denominaciones utilizadas pueden cambiar siempre y cuando beneficie la comprensión de la situación financiera de la entidad. Entonces no hay que utilizar las mismas definiciones que ponen ahí, las mismas denominaciones, siempre y cuando revelen la información necesaria de la entidad, y se añadirán partidas para cuando sea necesario para comprender la situación financiera de la entidad. Entonces se pueden agregar extras
Ahí en el documento nos dan diferentes categorías, pero siempre se puede agregar una extra. Puede que el modelo de negocio requiera informar sobre otras partidas para dar una mejor información de lo que está pasando. Ahora, distinción entre partidas corrientes y no corrientes, eso es muy sencillo. Bueno, como mencioné, se deben presentar en categorías separadas y se permite hacer una combinación también dependiendo de la liquidez y también dependiendo del tipo, pero esto todo va a si se está presentando bien la información de la entidad. Activos y su correcta identificación. Bueno, activos corrientes. Sabemos con las clases que hemos llevado que los activos corrientes son los que no son muy líquidos. Y una manera fácil de identificarlos son que su naturaleza son de largo plazo y no son líquidos. Pero otra manera, y como lo ejemplifica ahí esas normas, un activo se clasifica corriente cuando se espera realizar el activo. Realizar significa vender o consumir. Se mantiene para fines de negociación, es decir, constantemente se está utilizando. Se espera realizar dentro del ciclo normal de operación. Cuando es efectivo y que no tiene restricción. Y cuando tenemos tenemos dinero efectivo, ese ya está completamente en su estado líquido, por lo tanto se considera un activo corriente. Pero ahí en la norma mencionaba que a veces puede tener una restricción, puede que sea una plata que no se puede utilizar, entonces ahí sí no se considera como activo corriente. Y ahí, como dice en la parte no corriente, todo lo que no cumpla con el punto 66 se clasificará como activo no corriente. Pasivos y su correcta identificación. Los pasivos corrientes, el activo se clasificará corriente cuando se espera liquidar el pasivo en un ciclo normal de operación, es decir, a 12 meses, o se mantiene el pasivo con fines de negociación, es decir, el pasivo a corto plazo se va a liquidar. Entonces, una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Además, un punto importante que mencionaba la norma es que, bueno, puede que la empresa pueda liquidarlo antes de, y que de igual manera se clasifica como activo no corriente. Y que también hay ciertos eventos que ocurren después del periodo en el cual se realiza, desde el periodo que se terminan los estados hasta el periodo que se entregan, y estos, según la NIC 10, se ponen en hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Y la información a revelar en la parte patrimonial se tienen que revelar las subclasificaciones adicionales, y esto sí es muy importante, ya sea en el estado de situación o en el estado de cambios en el patrimonio, se debe explicar lo que está sucediendo con el patrimonio en temas de acciones, cuáles son los derechos, cuáles son los privilegios. Sabemos que el dueño, el que tiene mayor poder y mayor privilegio, es el que tiene el mayor porcentaje de acciones. Es decir, si yo tengo 60% de las acciones y mi socio tiene 40%, yo tengo una ventaja sobre él con respecto a las decisiones, y eso se deberá presentar ahí. Y bueno, eso concluye la parte de la estructura de los estados financieros y la parte del estado de situación financiera, que comprende los activos, los pasivos y el patrimonio.